Ok chicos, bienvenidos nuevamente a este encuentro de farmacología. En esta clase hablaremos sobre lo que son los fármacos antiarrítmicos, un grupo de fármacos muy importante. Antes de iniciar a hablar de los fármacos antiarrítmicos, voy a hablar un poco sobre la arritmia para así comprender aún más, ¿verdad?, cómo actúan estos fármacos. Las arritmias, chicos, siguen siendo la primera causa de morbimortalidad y que va asociada a enfermedades muy prevalentes como la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, eh, la hipertensión arterial, y la repercusión y la hemodinámica de estas son muy variables porque pueden haber arritmias que son asintomáticas y arritmias que pueden dar síntomas incluso estando en reposo. Y son estas, chicos, que nos obligan a utilizar un tratamiento muy agresivo porque, o si no, estas arritmias pueden desencadenar una fibrilación auricular y ocasionar la muerte súbita. De manera muy general, ¿verdad? El objetivo, o principalmente los dos objetivos de los fármacos antiarrítmicos son los siguientes. El primer objetivo es disminuir los síntomas de nuestro paciente, como cuáles: palpitaciones, fatiga y síncope. Y sobre todo, ¿verdad?, disminuir las complicaciones de estas que pueden llegar a desarrollar, que son los tromboembolismos y la insuficiencia cardíaca, y sobre todo disminuir la recurrencia a futuras crisis, ¿verdad?, arrítmica. Y el segundo objetivo, acompañado con el primero, es prolongar la supervivencia del paciente y disminuir la muerte súbita. En sí, estos fármacos, chicos, son excelentes, ¿verdad?, pero tienen su lado malo, tienen muchos efectos adversos que tenemos que tener en cuenta. Esos efectos adversos, chicos, pueden ser extracardíacos, que vamos a hablarlo vamos avanzando con los fármacos, y también pueden ocasionar algo que se conoce como proarritmia. Un ejemplo clásico, chicos, de la proarritmia, ¿verdad?, es las arritmias por entrada. ¿Ya? La arritmia por entrada es una de las causas, chicos, principales de efectos adversos que pueden desencadenar estos fármacos, que de igual manera voy a explicar qué son las arritmias por reentrada, ¿no? Como su nombre lo dice, reentrada, ¿verdad?, quiere decir que van a regresar nuevamente a excitar ese tejido que ya una vez estaba excitado. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, qué son las arritmias por reentrada para que ustedes conozcan cómo es el mecanismo. Hoy en día, ¿verdad?, los fármacos antiarrítmicos siguen siendo los de primera elección contra estas alteraciones del ritmo, pero tenemos que recordar que existen medidas no farmacológicas, como por ejemplo la ablación del catéter, la cirugía, los marcapasos, eh, incluso también lo que es la ablación, ¿verdad? Ya mencioné del catéter, y así implantes también, chicos, de algunos desfibriladores que tienen algunos pacientes, pero no es a todo paciente, sino a un grupo de pacientes que tienen que cumplir criterios para utilizar estos medios. Siguiendo, ¿verdad?, sobre algunos aspectos fisiológicos, tenemos que recordar lo que es el potencial de acción cardíaco. El potencial de acción cardíaco, chicos, como bien sabemos, depende de 5 fases: la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. La fase 0, muchachos, es la fase de despolarización, y esto ocurre porque los canales de sodio por voltaje se abren y entra de manera brusca el sodio, ¿verdad?, ocasionando despolarización. La fase 1, chicos, es esta pequeña curva, esta pequeña depresión que ya inicia la repolarización celular, y es porque se abren los canales de potasio y sale el potasio, ¿verdad?, haciendo que el potasio intracelular disminuya. Después tenemos la fase 2, que es la fase de meseta, ¿verdad? Esta fase de meseta, chicos, se da porque se abren los canales de calcio, ¿ya? Se abren los canales de calcio, principalmente los calciotipos lentos, entra el calcio, y también se abren los canales de sodio, lo que entra el sodio, ¿verdad?, y mantiene a esa fase que conocemos como la fase
desmeceda. De igual manera, ¿verdad? Aparece la fase 3, donde vuelven a abrirse los canales de potasio dependiente de voltaje y sale nuevamente de manera brusca el potasio, haciendo que caiga en una que conocemos nosotros, en una hiperpolarización. La hiperpolarización es donde mi célula se vuelve muy negativa, ¿verdad? Y yo la necesito regresar a su estado de reposo. Y esto está mediado por la bomba sodio-potasio ATPase, como bien ya nosotros lo hemos venido hablando en fisiología. Entonces, es el potasio, chicos, el encargado de regresar a la fase de reposo que se conoce como la fase 4. Todo esto, chicos, todo este potencial es la representación de la despolarización de un miocito. De un miocito. Y todo esto, chicos, ¿verdad? Está representado en lo que se conoce o que tiene relación con lo que se conoce como el electrocardiograma. Pero aquí, chicos, es la actividad de todo el músculo miocárdico, ¿verdad? Es decir, toda la despolarización de los miocitos. La onda P, ¿verdad? Que es la fase 0, es la despolarización auricular. El complejo QRS es la despolarización ventricular. La onda T es la relajación de los ventrículos. Como bien pueden notar, chicos, en el electrocardiograma nunca, ¿verdad? Aunque sea nunca, ¿verdad? Sino que es raro que salga la relajación de la aurícula. Y es porque la relajación de los ventrículos es mucho mayor que la relajación de la aurícula, y es por eso que la onda T tapa la onda de relajación de la aurícula. Es raro ver la relajación de la aurícula en el electrocardiograma. El intervalo PR, chicos, es la velocidad de conducción aurículo-ventricular. De igual manera, el complejo QRS es la velocidad de conducción intraventricular. Y el intervalo QT, que sería donde inicia la onda Q hasta que finaliza la onda T, es la duración del potencial de acción ventricular. Muy bien. Esto es muy importante que nosotros lo recordemos, ¿verdad? Porque ya esto lo miramos en la clase de fisiología, en lo que es la parte de cardiología. Entonces, chicos, voy a borrar esto y me voy a quedar con este potencial de acción. Voy a guardarlo aquí para que quede un poquito más grande. Y de esta manera, chicos, voy a explicar de manera muy general qué es lo que van a hacer los fármacos antiarrítmicos. ¿Qué vienen a hacer? ¿En qué nos vienen a ayudar? Entonces, normalmente, muchachos, existen la clasificación de antiarrítmicos, son 4 clases. Clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4. La clase 1, chicos, se conocen como bloqueadores de canales de sodio. Vamos a bloquear los canales de sodio. La clase 2 son los famosos beta bloqueantes. La clase 3, chicos, son los fármacos que van a prolongar el potencial de acción cardíaco. Potencial de acción cardíaco. Y la clase 4 son los famosos antagonistas o bloqueadores de los canales de calcio de tipo L.
tipo L. Entonces, chicos, yo sé que estoy en la universidad, por eso están escuchando mucha bulla, porque hay una actividad. Entonces, por favor, ¿verdad? Enfóquense en lo que yo estoy explicando. Entonces, muchachos, como les dije, tenemos 4 tipos de clases de fármaco antiarrítmico. Clase 1, que son los bloqueadores de canales de sodio. La clase 2 son los beta bloqueantes. La clase 3, los que van a prolongar el potencial de acción cardíaco. Y la clase 4 son los que antagonistas o bloqueadores de los canales de calcio de tipo L. Lo de clase 4 tiene, perdón, la clase 1, chicos, vamos a hablar primeramente. La clase 1 tiene un solo propósito, como su nombre lo dice, bloquear los canales de calcio. Ustedes ya se están imaginando que vamos a bloquear los canales de sodio, perdón, ¿verdad? La clase 1 dicen bloquear el canal de sodio y nosotros lo que vamos a bloquear son los canales de sodio. Entonces, chicos, a bloquear los canales de sodio, lo que tenemos como resultado es una deficiencia de entrada, ¿verdad? Una disminución de entrada del sodio, lo que ocasionamos una disminución de la excitabilidad cardíaca, una disminución de conducción de velocidad intraauricular y intraventricular. Y además, chicos, podemos convertir, gracias a estos dos, ¿verdad? Estos dos efectos, podemos convertir un bloqueo unidireccional a un bloqueo bidireccional. Entonces esto lo tienen que manejar, chicos, ¿verdad? Eso que acabo de decir, que lo que hacen los clase 1 es bloquear los canales del sodio y nosotros pues disminuimos la entrada de sodio, lo que ocasiona una disminución de la excitabilidad cardíaca, una disminución de conducción intraauricular e intraventricular, y esos dos efectos nosotros hacemos también una conversión de bloqueo que pasa de un bloqueo unidireccional a uno bidireccional. También la clase 1, chicos, se puede subdividir según el tiempo de prolongación de reactivación de los canales de sodio. Entonces la clase 1 se divide en clase 1A, clase 1B y la clase 1C. Ambos van a tener esos propósitos que yo mencioné: disminución de la excitabilidad cardíaca, disminución de la conducción intraauricular e intraventricular, y también van a poder convertir un bloqueo unidireccional a uno bidireccional. La única diferencia de ellos, de estos tres, es que tienen el tiempo de prolongación de la reactivación nuevamente del canal de sodio. El más potente, chicos, el que prolonga más la reactivación de sodio, es lo de la clase 1C, ¿verdad? Voy a poner tres cruces que significan más potente, porque tienen una prolongación de reactivación del canal de sodio de un tiempo de 6 segundos. El que le sigue es la clase 1A, con un tiempo de 2 a 4 segundos. Y el débil, ¿verdad?, el menos potente, es la clase 1B, que tiene una duración apenas de 0.5 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a ocasionar esto, chicos? ¿Qué van a hacer estos tres fármacos? O más bien lo de la clase 1. Aparte de esto, ¿cómo lo va a representar tu electrocardiograma? Una prolongación del QRS, ¿verdad? Vamos a prolongar el QRS. Para que vos mires, te voy a explicar cómo lo hace. ¿Qué quiere decir esa potencia de reactivación del canal de sodio? Bueno, voy a eliminar esto, ya lo tenés esto, ¿verdad? Que el más potente es el
Los de clase 1C, que son de 6 segundos, el que le sigue clase 1B, ¿verdad? La clase 1A con 2 a 4 segundos, y la clase 1B, el menos potente, con 0.5 segundos. Muy bien, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver en el potencial de acción? Entonces, chicos, se va a ver tipo algo así. Ustedes pueden ver cuando había una entrada de sodio brusca hacia esta curva, esta recta, mejor, ¿verdad? Hacia esta recta, que ocasiona la despolarización. Entonces, los fármacos de clase 1C van a hacer algo así. Algo así. ¿Ya? Esto va a ser, como tiene mayor tiempo de bloqueo, pues va a estar muy, digamos, apartado de esto que era de manera original. Entonces van a hacer esto, ¿verdad? Entonces sería C. Los grupo B, que serían los dos, el segundo más potente, van a hacer esto. ¿No? Y el grupo 1B, ¿verdad? Que sería el grupo A, ¿verdad? Y el 1B va a ser que el menos potente va a ser esto, porque su reactivación es más rápida, chicos. ¿Ya? Entonces esto va a ser el bloqueo, chicos, principalmente de los fármacos, ¿verdad? De la clase 1, para que tengan en cuenta, ¿verdad? Que lo que vienen a hacer ellos principalmente al bloquear los canales de sodio, ¿verdad? ¿Qué hacen los segundos grupos de fármacos, la segunda clase, que son los beta bloqueantes? Como bien vimos en la clase beta bloqueantes, chicos, los beta bloqueantes compiten con el receptor, ¿verdad?, adrenérgico, que ocupan las catecolaminas, ya saben ustedes. Entonces, muchachos, los beta bloqueantes van a disminuir la frecuencia, ¿ya? Disminuyen la frecuencia del nódulo seno auricular, ¿verdad? Eso es lo que vienen a hacer los fármacos beta bloqueantes y sobre todo a bloquear la actividad adrenérgica que proviene del sistema nervioso central, del sistema simpático principalmente. Esto es lo que vienen a hacer los beta bloqueantes. ¿Qué vienen a hacer los fármacos de la clase número 3? Esta clase número 3, chicos, son los más importantes, podemos decir, son los que más se utilizan, porque ellos, chicos, bloquean principalmente lo de la clase número 3. La clase número 3 bloquea principalmente a los canales de potasio, lo que hace que prolongue el tiempo de relativo, el periodo refractario. Entonces vamos a prolongar el periodo refractario. Esto sería el periodo refractario, chicos, ¿ya? Normalmente. Pero te estoy diciendo que los fármacos clase número 3 van a prolongar aún más el periodo refractario. Van a ver algo como así, ¿verdad? Vamos a prolongar aún más el periodo refractario y van a ver algo así. Ese periodo refractario, chicos, si se prolonga mucho más, puede haber alargamiento del intervalo QT. Y esto, chicos, no lleva un efecto adverso muy importante. Los fármacos que son de clase número 3 pueden desarrollar alguna arritmia que se conoce como torcida de punta. Entonces, uno de los efectos frecuentes por ese alargamiento del periodo refractario que en tu electrocardiograma lo representa con prolongación del intervalo QT, puede llegar a desarrollar algo que se conoce como torcida de punta. ¿Ya? Y los clase 4, ¿verdad? Como ya todos sabemos, la clase 4 que hacen, bloquea la entrada de los canales de calcio tipo lento, no disminuimos la entrada, ¿verdad?, de calcio extracelular al intracelular,
y disminuimos la frecuencia cardíaca, disminuimos la contractilidad también cardíaca. Directamente, ¿verdad? Principalmente nos marca paso del corazón. Entonces, esto es la manera muy general, chicos, de lo que vamos a venir hablando sobre los fármacos antiarrítmicos. Hoy en día, ¿verdad? Existen otro grupo, chicos, que no sale como en esta clasificación, pero hay que mencionarlo, que es la adenosina, un fármaco que también se ocupa. Entonces lo voy a dejar en investigación, que me investiguen, valga la redundancia, la utilidad de la adenosina y cómo actúa ella, y también de la digosina, aunque la digosina lo vamos a hablar en la clase de insuficiencia cardíaca, pero sí me gustaría que ya vayan adelantando leyendo un poco sobre lo que es la digosina. Entonces, ese grupo de fármacos se conocen como otros, ¿verdad? Donde está la adenosina y la digosina. Y así también, chicos, se encuentra la atropina, que ya la miramos, me acuerdo, ¿verdad? En la primera clase de farmacología, atropina. Entonces, van a investigar, ¿verdad? Que lea un poco sobre la adenosina y la digosina para el encuentro presencial. Entonces, chicos, muy bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces está la famosa arritmia por reentrada, un problema que tenemos, ¿verdad? Con los fármacos antiarrítmicos, principalmente los fármacos antiarrítmicos, chicos, lo de la clase 1, pueden dar mucha arritmia por reentrada si se mantiene sostenido el bloqueo. Entonces, muy bien, muchachos, como pueden ver ustedes, aquí estamos en el ventrículo, ¿verdad? Cardíaco, y pueden ver que se encuentra una área que no es excitable, posiblemente que sea una isquemia, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, muchachos, que quiere decir reentrar, le dije, es volver nuevamente a, a excitar un área que tal vez ya fue excitada, ¿verdad? Entonces, muchachos, pueden ver que aquí se envía un impulso eléctrico, ¿verdad? Y ese impulso eléctrico, muchachos, va a viajar de la siguiente forma. No puede viajar aquí porque se encuentra en un área que no es excitable. Entonces va a agarrar dos vías, una vía rápida y una vía lenta. Como pueden ver ustedes, chicos, rodeamos el área que no es excitable. Algo muy importante que te tengo que mencionar es que la vía rápida, como su nombre lo dice, tiene una mayor velocidad de conducción. ¿Ya? Y un periodo refractario muy largo, muy prolongado. ¿Ya? Entonces, la vía rápida tiene un aumento de velocidad de conducción, ¿verdad? Y un periodo refractario muy prolongado. Tenemos una vía lenta. La vía lenta tiene una disminución de velocidad de conducción y una disminución del periodo refractario. Algo muy importante es que obviamente esta vía, que es la vía más rápida, cuando viaja el impulso por esta vía, ¿verdad? Llega, mientras esta, chicos, como es lenta, va apenas llegando. Cuando esta ya está aquí, apenas esta ya está llegando. Y es un momento que se encuentran. Aquí, chicos, una de las preguntas puede ser, doctor, ¿puede avanzar esto? No, ¿verdad? Esta no puede avanzar para acá, ni esta puede avanzar para acá. Porque en este momento, chicos, nos encontramos en el periodo refractario, ¿verdad? Principalmente el periodo refractario absoluto, donde no se puede dar un nuevo potencial de acción, es decir, no se puede excitar nuevamente a la célula, como bien conoce. Y entonces, pues, lo que hacen es que viajan de esta manera, ¿no? Porque se encuentra un periodo refractario. Pero ¿qué pasa si me voy en la siguiente imagen? En la siguiente imagen pueden ver que existe un bloqueo. Es un bloqueo funcional, ¿verdad? Fisiológico, que se conoce bloqueo unidireccional.
unidireccional. Entonces, muchachos, como existe ese bloqueo y nuevamente viene un potencial eléctrico, ya saben que tiene una vía rápida, una vía lenta. Entonces, ¿qué pasa? En la vía rápida no va a poder pasar porque existe ese bloqueo, pero en la vía lenta va progresando y pueden ver ustedes que le da tiempo todavía de viajar porque la corriente eléctrica que venía de esta vía se encuentra bloqueada y entonces esto, ¿verdad? Lo favorece a que esta vía siga progresando y le dé tiempo todavía que el periodo refractario termine, ¿ya? Entonces, el periodo refractario termina, la célula se vuelve a estabilizar y entonces en este punto, ¿verdad? En este punto, ese impulso puede brincar ese bloqueo porque ese fue el periodo refractario y entrar nuevamente, ¿verdad? Como pueden ver ustedes. Y eso se conoce como arritmia de reentrada, ¿ya? Entonces, una de las principales arritmias por reentrada que conocemos es la de Wolff-Parkinson-White, ¿verdad? El síndrome de Wolff-Parkinson-White es la arritmia de reentrada más común que existe, y esto es que también existe una vía accesoria, chicos, que comunica la aurícula con el ventrículo. Cuando el nódulo senoauricular manda el impulso, ¿verdad? Entonces ese impulso eléctrico puede viajar por la aurícula y viajar principalmente por esa vía accesoria que conoce, ¿verdad? Que comunica con el ventrículo. Pueden ver ustedes aquí, miren, sale el impulso, agarra por la aurícula y favorece la conducción gracias a esa vía accesoria y viaja hacia el ventrículo. Y gracias a esa vía accesoria, el impulso eléctrico que vino de la aurícula hacia el ventrículo, viajando por la vía accesoria, puede llegar a excitar al nódulo auriculoventricular si éste no ha sido excitado y regresar nuevamente a la aurícula. Y ese sería el mecanismo de reentrada del síndrome Wolff-Parkinson-White. Y de igual manera el impulso puede viajar desde el ventrículo, ¿verdad? Y ir por la vía accesoria hacia la aurícula, y esto hace que aumente la frecuencia ventricular y se disminuya el volumen minuto cardíaco, por lo que le ocasiona a la persona gravemente, ¿verdad? Lo compromete gravemente a una muerte súbita si no se corrige inmediatamente. Entonces, chicos, este es el mecanismo de arritmia por reentrada. Si me escuchan hablar más adelante, ustedes ya tengan la noción de qué estamos hablando principalmente. Entonces, como dije al inicio, ¿verdad? Los fármacos antiarrítmicos de clase 1 son conocidos por bloquear los canales de sodio. Y ya saben ustedes que tenemos tres subdivisiones: clase 1A, clase 1B y clase 1C. Es más potente es la clase 1C, que tiene una prolongación de reactivación del canal de sodio más de 6 segundos. El que le sigue, el 1A, con una prolongación de reactivación del canal de sodio de 2 a 4 segundos. Y el 1B, el menos potente, con una reactivación muy rápida de 0.5 segundos. Muy bien, ¿verdad? Bien, ya saben, ¿verdad? Que lo que hacemos más adelante vamos ya a hablar sobre los fármacos de la clase 1, ¿verdad? Los conocidos bloqueadores de canales de sodio. La clase 1 2 son los simpaticolíticos, ¿verdad? Lo que es simpaticomimético, que son los beta bloqueantes. Ya sabemos que disminuyen la frecuencia del nódulo senoauricular. La de clase tipo 3 son los que prolongan el tiempo, ¿verdad?, de acción cardíaco. Y la clase 4 son los que bloquean la entrada de calcio, principalmente en los canales de calcio de tipo lento.
Los fármacos, ahora sí hablemos sobre los fármacos antiarrítmicos del grupo 1, los bloqueadores de los canales de sodio. Estos fármacos, chicos, como bien sabemos, su nombre nos indica que vamos a bloquear el canal de sodio. Bueno, como para que miren ustedes, aquí tengo un canal de sodio, ¿verdad? Un canal iónico de sodio que se encuentra principalmente en toda la membrana de la mayoría de las células de nuestro cuerpo. El canal de sodio está formado por 3 subunidades, 2 unidades beta, lo pueden ver ustedes, aquí lo estamos viendo desde arriba, y una subunidad alfa, que es la subunidad alfa, la principal, porque forma un poro en ese canal y permite la entrada de sodio. Y aquí lo estamos viendo de manera transversal, un corte transversal. Pueden ver ustedes las 2 subunidades beta y la subunidad alfa, donde se van a unir principalmente estos fármacos de clase 1. Principalmente, chicos, se une en la subunidad alfa, ¿verdad? Aquí se viene a unir. Lo que hace es disminuir la entrada del sodio por este canal. ¿Y qué ocasiona? Entonces ocasiona disminución de la excitabilidad cardíaca, disminución de conducción intraauricular y intraventricular. Y gracias a esos dos efectos, chicos, prolongamos, ¿verdad?, el QRS y podemos convertir un bloqueo de unidireccional a bidireccional. Entonces, eso hay que manejarlo de manera general para los 3 subdivisiones de los fármacos antiarrítmicos de clase 1. Entonces, aquí tienen ustedes, ¿verdad?, los fármacos principales que se utilizan. Lo de clase 1A tenemos la procainamida y la quinidina, que es un fármaco que deriva de un antipalúdico, ¿verdad?, que es la quinina. La 1B tenemos la lidocaína, un anestésico local, y la fenitoína, un anticonvulsivante, ¿verdad? Ya la fenitoína no se utiliza mucho para la antirrítmica, sino solo para las convulsiones, los estados epilépticos. Y la procafenona, ¿verdad?, que es la que prolonga más, ¿verdad?, la reactivación de los canales de sodio. Y esta prolongación, chicos, puede inducir bastante a proarritmia, lo que conocemos como arritmia reentrada. De manera general, ¿verdad?, las contraindicaciones para todos los fármacos antiarrítmicos son personas que tengan hipotensión, para que ya lo manejemos, hipotensión, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, bloqueo intracardíaco, también insuficiencia cardíaca grave, insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática también grave. La mayoría, chicos, de los antiarrítmicos comparten todas esas contraindicaciones. Muy bien. Muy bien. Hablemos sobre la procainamida. Bueno, la procainamida, chicos, es un fármaco que pertenece sobre los fármacos antiarrítmicos de clase 1, ¿verdad? Principalmente clase 1A, que es bloqueador de los canales de sodio. Y lo que hacen esto, ¿verdad?, es bloquear el canal, lo que disminuye la entrada del sodio, disminuimos lo que es la excitabilidad cardíaca, disminuimos también lo que es la conducción auriculoventricular, ¿verdad?, y intraauricular y también intraventricular. Prolongamos el QRS y además hacemos una conversión, ¿verdad? Hacemos una conversión de bloqueo unidireccional a un bloqueo bidireccional. La farmacocinética de la procainamida, chicos, es que se puede administrar muy bien por vía oral. Alcanzamos concentraciones máximas a cabo de 1 a 2 horas, ¿verdad?, y se une a proteínas
ahora se une a proteína el 20%. Se distribuye ampliamente por todo el cuerpo, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. El 30 al 50% de la dosis de este fármaco, chicos, se llega principalmente a acetilar, ¿verdad? Se acetila a nivel hepático. Se acetila a nivel hepático para formar un metabolito activo que se conoce N-acetil procainamida, que es un metabolito activo que se va a eliminar a través de vía renal. Lo que hace, ¿verdad? Lo que nos obliga a los médicos, reducir las dosis en pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y insuficiencia hepática. Esa es la farmacocinética, chicos, de la procainamida, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? La procainamida, chicos, también es ENAPA, ¿verdad? Ese ENAPA tiene la acción principalmente, ese metabolito tiene la acción principalmente de prolongar el intervalo QT, ¿verdad? Intervalo QT. Entonces el metabolito activo, que se llama N-acetilprocainamida, puede ocasionar prolongamiento de intervalo QT, por lo que te puede dar un síndrome que ya sabes, un efecto adverso, que es las arritmias por reentrada, ¿verdad? Entonces, muy bien, uno de esos puede ocasionarte el famoso torcida de punta. Torcida de punta. Es raro, ¿verdad? Pero el grupo 1 también está involucrado en la torcida de punta. Recuerden que el que está más involucrado en las torcidas de punta son la amiodarona, lo que son la clase 3 antiarrítmico. Muy bien. El uso terapéutico de estos, chicos, se puede utilizar en una arritmia auriculares y ventriculares. También, ¿verdad? Algo muy importante es que en pacientes que tengan lupus no lo podemos nosotros utilizar por mucho tiempo, o más bien podemos inducir a un síndrome muy parecido al lupus, que se manifiesta con artritis y artrosis, ¿verdad? Principalmente. Y es la segunda y la tercera opción después de la lidocaína y la amiodarona. La toxicidad está clasificada, chicos, principalmente porque tienen efectos cardiotóxicos, como les dije, pueden ocasionar arritmia, como arritmia de reentrada, principalmente la torcida de punta por alargamiento de QT, y puede ocasionar síncope, lo que les dije, podemos inducir a un paciente como un síndrome de lupus eritematoso. El paciente puede producir o manifestar mucho dolor articulares, artralgia, artritis. En pacientes que también se utiliza por mucho tiempo, podemos afectar a nivel pulmonar, aparecen pleuritis, pericarditis, enfermedad pulmonar parenquimatosa, y así un efecto raro, ¿verdad? A nivel gastrointestinal, náusea, diarrea, vómito y alergia principalmente. La quinidina tiene el mismo efecto, chicos, el mismo efecto farmacológico en arritmia, bloquea los canales de sodio y inicia todo ese procesamiento que nosotros ya acabamos de mencionar, ¿verdad? La farmacocinética, chicos, ¿verdad? La farmacocinética de este es que se absorbe muy bien, ¿verdad? Aquí te voy a poner, se absorbe muy bien también por vía oral. Conseguí efectos o concentraciones máximas a cabo de 1 a 2 horas, ¿verdad? Las concentraciones máximas, una vez absorbidas por vía oral, aparecen de 1 a 2 horas.
se une a proteína plasmática, el 85% de ella, y se distribuye ampliamente por todo el cuerpo, y no atraviesa la barrera hematoencefálica. No atraviesa la barrera hematoencefálica. El 95% del fármaco, chicos, se hidroliza, ¿verdad?, a nivel hepático para formar un metabolito activo que se llama 2-hidroxi-quinidina. Ese metabolito 2-hidroxi-quinidina, chicos, se elimina a nivel renal. Y de igual manera tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y insuficiencia hepática. Tenemos que disminuir la dosis. Además, chicos, ya sé, casi me iba, además de este efecto que acabo de mencionar, bloquea los canales de sodio, la quinidina también bloquea los receptores alfa 1 adrenérgico, lo que ocasiona, chicos, vasodilatación y hipotensión como resultado final. Y esto lo sucede cuando nosotros lo administramos en vía intravenosa, ¿sí? ¿Ya? Cuando lo administramos intravenosa, hacemos, aparte del bloqueo que ya conocemos, el común de bloquear los canales de sodio, también bloqueamos por vía intravenosa, si administramos los receptores alfa 1 adrenérgico, efecto a alcanzar una vasodilatación, y desarrollamos una hipotensión al paciente. El efecto adverso más importante, si yo se los pregunto, chicos, el efecto adverso más importante es la diarrea. Este es el efecto adverso más importante de la quinidina. Efecto importantísimo. Además, también puede aparecer vómito, náusea, chicos. Y si nosotros utilizamos dosis alta de quinidina, podemos desarrollar algo que se llama sinconismo. El sinconismo es un síndrome de manifestaciones clínicas, como por ejemplo puede tener pacientes cefalea, somnolencia, alucinaciones, visión borrosa, visión doble, que se conoce como diplopía. El paciente también puede desarrollar lo que es psicosis, también acuefeno, tinnitus, problema de la audición. Entonces todos estos síntomas, chicos, se conoce como sinconismo. Entonces cuidadito, ¿verdad? Si le preguntan en el examen cuál de todos los fármacos antirrítmicos está asociado al sinconismo, entonces la quinidina, cuando nosotros lo utilizamos en alta dosis, ¿verdad? Y rara vez se puede ver como trombocitopenia, edema neurótico y fiebre. La indicación de verdad está principalmente en la fibrilación auricular, en flúter auricular, taquicardia ventricular, supraventricular paroxística y el síndrome de Ward-Parkinson-White. En esta ocasión, chicos, ¿verdad?, ya las contraindicaciones son las mismas: pacientes con hipotensión, bradicardia, insuficiencia cardíaca, bloqueo auriculoventricular y bloqueo intraventricular. Son las contraindicaciones para todos los antiarrítmicos, incluyendo la quinidina. La lidocaína. Como bien sabemos, chicos, la lidocaína es un analgésico local. La lidocaína, chicos, tiene una gran afinidad por los canales de sodio inactivos. Esta es una característica muy importante. La lidocaína tiene, ¿verdad?, una gran afinidad por los canales de sodio que se encuentran inactivos. Además, chicos, obviamente su administración tiene que ser intravenosa, ¿verdad?
inactivo. En pacientes que tengan, chicos, un ritmo sinusal, la lidocaína, la administración de ella no va a ocasionar ningún cambio o modificación de conducción, ni va a haber prolongación de los periodos refractarios, ni tampoco va a haber alargamiento del intervalo PR, ni QRS. Esta la lidocaína, chicos, principalmente ella va a actuar cuando los canales de sodio se encuentran inactivos. Lo que va a hacer es aumentar más, ¿verdad?, la disminución de la excitabilidad, ¿verdad?, la disminución de la excitabilidad, disminución de la conducción intraauricular y intraventricular, y va a hacer la conversión de un bloqueo auriculoventricular a un bloqueo unidireccional a un bloqueo bidireccional. La lidocaína, chicos, la farmacocinética de ella es que su absorción, chicos, por vía oral, como le dije, es muy prolongada, por lo que se administra por vía intravenosa, alcanzando concentraciones máximas, chicos, a los 5 minutos, ¿verdad?, una vez administrada. Esta, chicos, se distribuye de 60 al 80% a proteína plasmática, principalmente una proteína que se llama alfa 1 glucoproteína, ácida. Ahí, en esta proteína se llega a unir el 60 al 80% del fármaco. Entonces, muchachos, una vez que esta se une, chicos, va a sufrir luego una biotransformación hepática, y va a pasar por dos sistemas enzimáticos a nivel hepático, uno que se llama CIP, ¿verdad?, 1A2, y uno que se llama CIP 3A4. Este es muy importante, ¿ya? Este es sumamente muy importante porque este, chico, va a dar unos metabolitos que son antiarrítmicos, que obviamente te va a servir contra la arritmia, antiarrítmico, y que te da un efecto, un metabolito que te puede inducir a convulsiones. Entonces, si ahorita puedes sacar lógica que una de las contraindicaciones en este grupo de fármacos, el uso de lidocaína, si vos das dosis alta, puede ocasionar convulsiones a tus pacientes porque desarrolla un metabolito que induce a convulsiones. Entonces, tenerlo muy, muy en cuenta. Estos dos, ¿verdad? Estos dos llegan a eliminarse por vía renal. De igual manera, te recomiendo siempre reducir dosis en pacientes con insuficiencia cardíaca, hepática y renal. Ya mucho, ¿verdad? Mucho lo hemos hablado, ¿verdad? Muy bien. Y tiene una semividad, chicos, de 1 a 2 horas. Los efectos adversos los vamos a nosotros a dividir, ¿verdad?, en neurológico, gastrointestinal, y cardíaco. En neurológico, ¿qué te puede ocasionar? Bueno, en neurológico te puede ocasionar somnolencia, cefalea, mareo, visión borrosa, visión doble, nistagmo y en dosis alta, convulsiones. En gastrointestinales te puede dar estreñimiento, y diarrea. En el cardíaco, muchachos, pues son todo, ¿verdad?, que nosotros
Hemos venido hablando, te puede dar hipotensión, bradicardia, bloqueo intraventricular, bloqueo auriculoventricular, etc. Estos son los efectos adversos clasificados de la lidocaína. Contraindicaciones, principalmente, chicos, contraindicaciones, paciente con epilepsia, paciente con hepatopatía grave, y pacientes, ¿verdad?, que tengan alergia a la lidocaína o anestésicos locales, chicos. No lo pueden utilizar. Indicaciones fundamentalmente. ¿Cuál es la indicación principal? La indicación principal es todo aquel paciente, chico, que tenga una taquicardia ventricular que se asocia a un infarto agudo de miocardio, ¿verdad?, o que se asocia a cirugía o incluso algunos fármacos como intoxicación por digoxina, intoxicación por antidepresivo tricíclico. ¿Verdad? Y estos dos son importantísimos. Entonces la indicación fundamental es, chicos, en aquellos pacientes que desarrollan taquiarritmias ventriculares asociadas a un infarto agudo de miocardio, también asociadas a una cirugía o incluso asociadas a fármacos como intoxicación por digoxina y antidepresivo tricíclico, ¿verdad? Muy bien. Algo muy importante también tiene que saber sobre los fármacos analgésicos local es que cuando una persona sufre un infarto, la unión de proteínas se hace mucho más, y es por eso que se requiere utilizar dosis mucho más altas para llegar a suprimir la taquicardia. Muy bien. Los bloqueadores de los canales de los beta-adrenérgicos, que son, ¿verdad?, los bloqueadores adrenoreceptores, ¿verdad? Entonces ya hablamos sobre los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, chicos, como bien dijimos, son un grupo de fármacos que es muy excelente, ¿verdad? Lo que hacen ellos es bloquear, ¿verdad?, o competir con el receptor que va a ocupar la catecolamina para ejercer su efecto. Entonces los beta bloqueantes, chicos, disminuyen la frecuencia del nódulo seno auricular a dosis que suprimen los marcapasos ectópicos cardíacos. También disminuye la frecuencia, ¿verdad?, del nódulo seno auricular, es mínimo el reposo, pero cuando este aumenta, chicos, el tono simpático, entonces también va a aumentar, ¿verdad?, la disminución, ¿verdad?, de la frecuencia cardíaca del nódulo seno auricular. Y es por eso que tiene la correlación entre un efecto bradicardizante a disminuir la muerte súbita de nuestros pacientes. Algo muy interesante, ¿verdad?, que tienen que saber que los beta bloqueantes son un grupo de fármacos que bien se utilizan, chicos, en ataque isquémico, ¿verdad?, o sea, un infarto agudo de miocardio. Entonces tiene 6 propiedades principales para llegar a mejorar un proceso isquémico. Número 1, ¿verdad? Tenéis el número 1, no lo tengo aquí. Entonces, número 1, chicos, disminuye el automatismo anormal. Anormal inducido por la catecolamina.
Número 2, facilita la reentrada de impulso cardíaco. Y es porque, obviamente, cuando hay una isquemia, chicos, se destruyen vías simpáticas del corazón y entonces hay una mala distribución o una distribución irregular. Entonces los beta bloqueantes vienen a mejorar la reentrada del impulso cardíaco en zonas que estaban de manera irregular. La número 3, aumenta la fibrilación ventricular. Se aumenta la fibrilación ventricular. La número 4, ¿verdad? Lo que hacen estos fármacos es, tienen una propiedad antiisquémica. Vamos a mejorar la perfusión endocárdica, subendocárdica, haciendo que disminuyendo la demanda de oxígeno al miocardio, disminuyendo la demanda de oxígeno al miocardio. Y número 5, recordemos que son 6, número 5, ya saben ustedes que tiene un efecto antihipertensivo y ansiolítico. Y número 6 es que hay algo muy interesante, es que este disminuye, ¿verdad?, las arritmias por reentrada ocasionadas por hipopotasemia. Algo muy interesante, chicos, la hipopotasemia te puede desencadenar arritmia de reentrada y eso lo hace por el proceso de infarto, chicos, que las catecolaminas durante la primera hora del infarto ocasionan una hipopotasemia, y la hipopotasemia es requisito, ¿verdad?, como un ingrediente rico para que desarrolle el paciente arritmia por reentrada. Entonces estos fármacos, chicos, disminuyen la incidencia de arritmia por reentrada en pacientes que tengan hipopotasemia, principalmente los que hayan sufrido un infarto agudo de miocardio durante las primeras horas. Muy bien, ¿verdad? Entonces, chicos, lo hace un grupo de fármacos muy bueno. De hecho, los cardiólogos, los internistas lo ocupan bastante en este grupo de fármacos porque también su utilidad clínica es muy amplia, su campo clínico es muy amplio, que vamos a mencionarlo a continuación. Estos fármacos, chicos, están indicados principalmente en pacientes, ¿verdad?, que tengan, vamos a buscar la indicación. Estos fármacos están indicados principalmente en pacientes que tengan taquiarritmia, ¿verdad?, taquiarritmia asociada, ustedes ya saben muy bien esto porque lo mencionamos, lo vuelvo a mencionar, taquicardia asociada al aumento del tono simpático. ¿Y quién es este aumento del tono simpático? Toda aquella, ¿verdad?, que ocasiona liberación de catecolamina, como el estrés, chicos, la ansiedad, el feocromocitoma, el hipertiroidismo. Si usted lo busca en la clase de beta bloqueante, lo van a encontrar, ¿verdad?, hipertiroidismo. Esta es la primera indicación. También, chicos, taquiarritmia ventricular, ¿verdad? Taquiarritmia ventricular asociada a cardiopatía isquémica, a prolapso mitral, a insuficiencia cardíaca, a síndrome del intervalo QT largo. Entonces esa es nuestra segunda indicación. Entonces repito nuevamente para que lo noten: taquicardia ventricular asociada a cardiopatía isquémica,
a prolapso mitral e insuficiencia cardíaca y también el síndrome de QT largo. También sigue siendo, chicos, el fármaco, muy importante esto, es el fármaco de elección para controlar las frecuencias ventriculares en pacientes que tienen taquiarritmia supraventricular rápida. Y esa es la famosa taquicardia paroxística, flúter y fibrilación auricular. Entonces, fármaco de elección para pacientes, ¿verdad?, con taquicardia supraventriculares rápidas como las paroxísticas, los flúter y la fibrilación auricular. Muy bien, muy bien. Contraindicaciones. Recuerden, chicos, que dijimos que los beta bloqueantes están contraindicados en asmáticos, ¿ya? Porque pueden empeorar. Entonces, ahí, muchachos, interesante. No tengo lugar, te lo voy a poner aquí. Las contraindicaciones: asma, ¿verdad?, insuficiencia cardíaca inestable, bloqueo auriculoventriculares, una bradicardia menor de 50 latidos por minuto, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Se tiene que administrar con precaución, aquí voy a poner, se administra con precaución en pacientes con vasculopatía periférica. Con vasculopatía periférica. Los fármacos que están indicados principalmente en este caso sería el carvedilol y el nebivolol. El nebivolol. Carvedilol, nebivolol se utiliza en pacientes que tengan vasculopatía periférica, ¿verdad? Y hay que administrarlo con mucho cuidado también a personas que tengan deficiencia de yodo, muy importante, ¿verdad? También me lo anotan ahí en contraindicación. Algo que se me escapó, chicos, que también, ¿verdad?, que también los pacientes que nosotros, ¿verdad?, administramos en la lidocaína también tienen una acción de bloquear algunos receptores beta, pero, ¿verdad?, tengamos mucho cuidado también ahí en pacientes con problema de tiroides utilizar la lidocaína. Muy bien. La amiodarona. La amiodarona, chicos, es un fármaco excelente, como te dije, el fármaco mucho mejor de todos los antiarrítmicos, el que más se utiliza, y es porque tiene en su mecanismo de acción es múltiple, chicos. En la amiodarona, ¿verdad?, te puede bloquear la entrada o la corriente de sodio, de potasio, de calcio, te puede bloquear los receptores alfa, beta adrenérgico. Entonces, como puedes ver, chicos, tiene casi, es múltiple. Hasta lo que hacen todos los fármacos antiarrítmicos te lo puede ocasionar la amiodarona por su efecto adverso, por su mecanismo de acción que es múltiple. Pero obviamente, ¿verdad?, como es muy buena, también tiene una reacción adversa de mucha importancia. La amiodarona, chicos, tiene dos propiedades farmacológicas interesantes. Uno en el tratamiento agudo y el otro en el tratamiento crónico. En el tratamiento agudo, chicos, ¿verdad?, su administración intravenosa puede prolongar el periodo refractario, también disminuye la velocidad de conducción a través del nódulo auriculoventricular. Este efecto explica su gran afinidad a tratar taquicardias supraventriculares y síndrome pre-de-excitación, que se conoce como el síndrome del Wolff-Parkinson-White. Entonces te repito de nuevo, la amiodarona tiene dos propiedades farmacológicas muy interesantes, que es el tratamiento agudo y el tratamiento crónico. En el tratamiento agudo, si nosotros administramos intravenosa, pues vamos a prolongar el periodo refractario, a disminuir la velocidad de conducción a través del nódulo auriculoventricular. Y estos dos efectos, chicos, nos ayuda a explicar por qué se utiliza bastante en taquicardias supraventriculares y taquicardias que son como síndrome pre-excitación, que es el Wolff-Parkinson-White. Y en el tratamiento crónico, chicos, su efecto es porque disminuye la frecuencia sinusal y además prolonga el potencial de acción. Entonces, si yo prolongo el potencial de acción, ¿qué quiere decir? Aumento el intervalo QT, desarrolla algo muy interesante, y el que más tiene, ¿verdad?, es por eso escriben mal, la amiodarona es el que más representa la famosa torcida de punta, porque prolongamos el potencial de acción y eso se ve reflejado
en lo que es el prolongar el intervalo QT. Muy importante, ¿verdad? Lo que es la amiodarona. Como son buenas, tiene bastante, chicos. La amiodarona tiene un gran amplio de utilidad clínica que sale ahí en la presentación. Muy bien. Entonces, ya te dije, ¿verdad? Es múltiple mecanismo de acción, bloquear la reentrada de potasio, de calcio, de sodio y bloquear los receptores beta adrenérgico y alfa adrenérgico, ¿verdad? Esto es muy importante, chicos, porque si yo bloqueo los beta adrenérgicos y también bloqueo la reentrada de calcio, tengo tres efectos interesantes. El primero es que disminuyo la frecuencia sinusal y la conducción a través del nódulo auriculoventricular y prolongo el intervalo PR. El segundo es porque disminuye el automatismo del sistema de Purkinje y disminuye el automatismo anormal. Y el tercero es produce menor incidencia, ¿verdad?, de torsión de punta. Pero ¿qué pasó? Si vos lo utilizas de manera correcta, pero si vos lo utilizas de manera en dosis alta, chicos, sabéis que va a prolongar mucho el intervalo QT y se va a asociar bastante a lo que es la torsión de punta. Entonces hay una controversia, pero sí, chicos, en la práctica clínica, en ensayos, la amiodarona se asocia bastante a las torsidas de punta. No nos confundamos. Si yo te pregunto cuál es el grupo más importante, vamos a tener que encerrar que es lo antiarrítmico de clase 3. La farmacocinética, ¿verdad?, se absorbe oral de forma lenta e irregular y se alcanza concentraciones máximas a cabo, muchachos, de 3 a 7 horas. Si nosotros lo administramos intravenoso, pues alcanzamos concentraciones máximas rápidas de 5 a 10 minutos y según el 99% de la proteína se distribuye ampliamente por todo el cuerpo, tejido graso, pulmón, corazón, músculo esquelético y se biotransforma a nivel hepático, de igual manera por la enzima CYP3A4, ¿verdad?, produciendo un metabolito activo que se conoce N-desetilamidarona. Y esto se elimina por vía renal, o sea, por la orina. Semivida plasmática es muy larga, es de 28 a 110 días. Muy bien. Bueno, ya lo hablamos, ¿verdad?, sobre lo que hace, sobre la farmacocinética. Y aquí están las indicaciones, muchachos: la fibrilación auricular, la fibrilación como alternativa a la amiodarona, prevención de la fibrilación auricular recurrente, profilaxis de taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, y pulso refractario, ¿verdad?, también a la fibrilación 4. Las contraindicaciones, muchachos, muy importante también la amiodarona sobre la deficiencia de yodo, tiene que estar involucrado, bradicardia, sinusal, ¿verdad?, todo lo que hemos repetido, principalmente en insuficiencia cardíaca, en bloqueo, en hipotensión, chicos, todo eso lo que hemos repetido están contraindicados. Y los canales bloqueadores, los canales de calcio, no voy a hablar bastante, ese tema ya lo hemos tocado como múltiples veces, ¿verdad?, 3 veces. Y entonces, chicos, tenemos estos dos que son los nódulos piridínicos que actúan directamente en el marcapaso. Y recuerden, chicos, que nosotros en el marcapaso, ¿verdad?, nosotros tenemos 3 efectos muy importantes. Dronotropismo negativo es que disminuimos la conducción auriculoventricular, el cronotropismo negativo que disminuye la frecuencia cardíaca y el ionotropismo negativo disminuye la contractilidad cardíaca. Esos 3 efectos, el dronotropismo, el cronotropismo, el ionotropismo negativo, lo que ocasiona una disminución, ¿verdad?, de la frecuencia de conducción auriculoventricular y de la disminución de la contractilidad, que le son útiles principalmente para tratar taquicardias ventriculares en la mayoría de ocasiones, ¿verdad? Muy bien. Y un proceso anginoso también, ¿verdad? Ya sabemos cómo hace todo eso, bloquear los canales de tipo lento, ¿verdad? Y para el que hace, ¿verdad?, ¿qué efectos cardíacos sabe? Pues ya hemos visto, chicos, que
ocasiona vasodilatación, disminuye la resistencia periférica, ocasiona hipotensión y también ya sabemos que son buenos vasoespásmicos, tienen un desarrollo, ¿verdad? Un efecto muy beneficioso en los vasoespasmos y uno de los efectos adversos muy importantes del verapamilo es el estreñimiento, ¿verdad? El estreñimiento, el efecto adverso interesante que tiene el verapamilo. Y pues se indica pues, principalmente estos grupos antagonistas de calcio para tratar taquicardias supraventriculares, ¿verdad? Muy bien. Y el ditiacén es lo mismo, ¿verdad? Que los antagonistas de los canales de calcio. Y pues se utiliza también, ¿verdad? Para tratar arritmia supraventricular y fibrilación auricular. Y le dejo esto, chicos, porque este link, espero que lo miren, lo peguen, el URL, porque ahí enseño, chicos, hay diferentes maniobras para yo tratar una taquicardia. No crean ustedes que nosotros miramos en una taquicardia, chicos, que no pone todavía en riesgo la vida del paciente, nosotros lo podemos disminuir tratando con medidas, ¿verdad? O maniobra valsalva invertida. Se toca los senos carotidios, ¿verdad? Ustedes ya miraron en fisiología, no sé si recuerdan que yo les decía, si yo les toco el seno carotidio, yo lo puedo dar, ocasiona bradicardia muy potente. Entonces, a los pacientes que llegan así, pues inician con masaje carotidio y hay personas que disminuyen la frecuencia cardíaca solo a estar manipulando los senos carotidios. Pero si vos tenés, un paciente que ya le hiciste masaje carotidio y nada, pues se hace otra maniobra basal. Se le pide al paciente que una jeringa 10 cc, le quitamos la jeringa y comience a soplar, ¿verdad? Lo conectamos a un monitor para medir la presión que está ejerciendo al soplar y ese paciente tiene que soplar aproximadamente la jeringa a una presión de 40 miligramos de mercurio. Entonces, por 15 minutos este paciente va a estar soplando la jeringa alcanzando esa presión, 40 miligramos de mercurio, y luego completar los 15 minutos, se acuesta el paciente y se le levantan los pies, ¿ya? Y eso es también una medida beneficiosa porque disminuye, ¿verdad? Y no recaemos a utilizar fármacos antiarrítmicos. Si una vez que vos miraste que la maniobra basal no te funciona, pues aquí vienen ya a tratar los fármacos antiarrítmicos. Espero que miren este video, ¿verdad? Que es muy interesante. Aquí se me olvidó algo, chicos, ahorita que me estoy acordando, ¿verdad? Que no te hablé de esta, ¿verdad? No te hablé de esta, la profafenona. La profafenona, chicos, ya sabes que ocasiona una prolongación aún más de reactivación de los canales de sodio y puede ocasionar arritmia por reentrada. Entonces, la profafenona tiene una gran afinidad en bloquear canales activos de sodio. Recuerden que la lidocaína bloquea los canales inactivos, tenía afinidad. Esta tiene activo mayor afinidad. Y como te dije, por el bloqueo refractario, que es más tardío, pues desarrollan o está involucrado a efectos arritmogénicos como la arritmia del reentrada, te lo repito de nuevo. Y chicos, es muy buena para tratar pacientes con problemas de fibrilación auricular. Personas con fibrilación auricular principalmente, ¿verdad? Para revertirlo. Se revierte en elección, ¿verdad? Que tú vas a poner para que si yo te lo pregunto en el examen me lo contesté. Esto te sirve para tratar revertir fibrilación auricular a ritmo sinusal, a las 48 horas de inicio. Y esto es porque, chicos, la profafenona también se conoce como píldora de bolsillo, ¿ya? Y es porque cuando el paciente, ¿verdad? Cuando el paciente siente los síntomas de la fibrilación auricular, inmediatamente él puede tomar su píldora y revertir esos síntomas. Entonces, por eso también se conoce como píldora de bolsillo. Entonces, hasta aquí, muchachos, es la clase. Espero que la hayan comprendido. Si hay una pregunta, alguna sugerencia, pues me lo hacen llegar por WhatsApp
yo con gusto lo voy a estar explicando en la clase presencial, o bien me pueden dejar un comentario, muchachos. Entonces, muy bien, esta clase es exclusivamente para ustedes.